Saludos amigos, saludos amigas. Ya estamos en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com. Ahí en el centro de la atención está Senasa, que no ha salido luego que saliera a la luz en las distintas variables que se han estado revelando y comentando con respecto a Senasa. Y esto da lugar a emitir unas opiniones que podrían entrar en discordancia con lo que es una parte de los asesores del gobierno, porque hay una parte que tiene en la cabeza ya lo que es la tradición, golpear a la parte donde se entiende desde el punto donde están saliendo las balas contrarias. Así se visualiza. Observen un detalle que, independientemente de las denuncias que se han hecho, por ejemplo, que la queja de prestadores de servicios por los atrasos, el hecho de que, por ejemplo, la cobertura del servicio a domicilio de medicamentos, que ese servicio se suspende, lo que dicen los propietarios de clínicas privadas y administradores, de que hay atrasos en los pagos de varios meses. Todas estas son situaciones que el gobierno debe explicar. Recuerden también una denuncia que hizo el partido Fuerza del Pueblo, de que más de 2 millones habrían sido ingresados al sistema de seguridad social de manera irregular. Y está una declaración del presidente, el presidente que ha señalado que ha dejado claro que Senasa no es una entidad que persigue el lucro, sino el servicio social. Todo esto, sin embargo, se lo lleva el peso de las denuncias que se han estado haciendo de situaciones nuevas en lo que tiene que ver con el servicio que presta Senasa en la República Dominicana, que ya tiene una cobertura de más de 7 millones de personas. Están incluidas en el Seguro Nacional de Salud. Es un número, más de 7 millones. En el régimen subsidiado hay más de 2 millones de personas. Todo esto debe darle a la sociedad una idea, como lo percibe la sociedad y así lo valora, de el peso que tiene la Senasa en la sociedad dominicana. El presidente de la República, en la semanal, le preguntaron sobre el tema y él resaltó el hecho de que Senasa no es un negocio, ciertamente. Lo que dice el presidente es pura verdad. El presidente dice que ante los recientes señalamientos sobre la crisis financiera por la que atraviesa el Seguro Nacional de Salud, el presidente Abinader garantizó el pago a todas las prestadoras de servicios relacionados con la salud. Además, exclamar que nunca faltará la cobertura a los afiliados de esas administradoras de riesgo de salud. Esto ocurre tras una semana de negar que el mismo se encontrara en un déficit económico y que solamente necesitan de un aporte extra debido a la gran cantidad de afiliados. Abinader dijo que el fin de Senasa nunca fue que esa entidad se lucrara económicamente. Sin embargo, sí tiene esa empresa que operar con salud. Y eso es lo que explica, por ejemplo, en la misma administración del seguro subsidiado, siempre se debe tomar en cuenta la cobertura, o sea, los recursos que se requieren para pagar ese seguro. Nosotros siempre hemos hecho la precisión cuando se habla que cuando se cita y se dice seguro subsidiado de salud, es un seguro que lo paga el gobierno con dinero del contribuyente dominicano que se asignan en el presupuesto
general del Estado. Y eso es lo que explica por qué durante el proceso de la vida de SENASA, primero fue una entidad que creció y que ha caminado, que no se ha detenido. Recuerden el momento cuando arrancó, que fue en el año, en la administración del presidente Hipólito Mejía, cuando comenzó el Seguro Nacional de Salud, comenzó en el régimen subsidiado. Y ya cuando está terminando el gobierno del presidente Hipólito Mejía, hasta el final, la cobertura en el subsidiado era de algo más de 36.000 personas. El régimen contributivo, es decir, el seguro que paga la empresa y paga el trabajador, no había entrado, porque eso fue una guerra para que ese seguro entrara por toda la oposición. Al presidente Hipólito Mejía, a pesar de todos los esfuerzos que hizo a través de y con sus técnicos, se produjo una posposición de ocho veces se pospuso el arranque del Seguro Nacional de Salud. Al final arrancó y cuando terminó la administración, solo pudo arrancar el régimen subsidiado. Y luego cuando vino la administración del presidente Fernández en el 2004, ahí comenzó una lucha que el representante del gobierno en esa lucha fue el vicepresidente de la República, el doctor José Abinader. Luego de intensas negociaciones, se logró un acuerdo para el arranque del Seguro Nacional de Salud en el régimen contributivo, y así arrancó. Ahora, en este caso, lo que se está planteando es la denuncia de los médicos de atrasos de meses para cobrar. El mismo hecho de que se varíen, por ejemplo, que ya la cobertura a domicilio de medicamentos se suspende de SENASA. El hecho de que también ha denunciado la Fuerza del Pueblo que se colocaron en el Seguro Nacional de Salud más de 2 millones de personas de manera irregular. Estas son manifestaciones que abren interrogantes. ¿Y quién debe, en este caso, emplearse a fondo para que todo quede claro? El gobierno. Y nosotros sugerimos desde aquí que el presidente de la República vea ese expediente y que le dé seguimiento, aun cuando están los organismos, la misma SENASA debía ser la que diera todas las vías de solución al problema. Pero como existe esta reacción en la opinión pública con denuncias concretas, como esto de las clínicas, que hablan de que pasan meses y no pueden cobrar, los médicos especialistas. Esto, si no se aclara, aun cuando el gobierno dé una solución en el presente, que la puede dar. ¿Por qué? Ahí lo único que hay que escoger es cerrar llaves, tomar la previsión de cerrar llaves y entender que SENASA es un organismo técnico que no se pueden violentar los sistemas. Por ejemplo, si va a ingresar una persona al seguro subsidiado, es simple, lo único que tienen que tomar en cuenta es la cobertura. Si están los recursos para la cobertura, no se va a producir ninguna dificultad cuando se tenga que responder a ese seguro. Y eso es lo que se debe responder. Hay gente que está planteando sencillamente que ahora se está dando más salud, más seguro, como que no sí ha pasado algo. Y el gobierno a esa voz debe cerrarle los oídos porque tienen décadas entendiendo que dorando píldoras y tratando de recurrir a sofismas van a convencer a la opinión pública, ¿no? En este caso se trata de un servicio. Y como ha dicho el presidente de la República, un servicio social. O sea, la administradora el lucro no es su fin, sino sencillamente el servicio a la sociedad. Y ahí es que se tienen que tomar todos los mecanismos para ver cómo el seguro se recupera y es ágil. Se puede recuperar, pues miren, tienes unos ingresos fijos con la cobertura de los afiliados y afiliadas en el régimen contributivo. El régimen subsidiado, si se asume el compromiso
de colocar a SENASA a tiempo esos recursos de cada seguro subsidiado. Eso también es importante. ¿Qué quiere decir? Que en poco tiempo, SENASA, con disciplina y revisión de prácticas, se puede recuperar y volver a su normalidad. Y lo que se ve hoy, que sea cosa del pasado. Pero el gobierno no debe dejarse convencer de las voces que les dicen que no tiene que darle explicación. Sí, señor presidente Abinader, es importante para su administración que usted eche una mirada y le dé seguimiento a la investigación que se haga sobre el tema, qué ha pasado, por qué se produjeron estas situaciones que no son recurrentes en el sistema. Un sistema que desde que arrancó en la administración de Hipólito Mejía, ese sistema ha venido caminando. Ya ustedes vieron lo que pasó en la administración del presidente Fernández cuando comenzó el seguro en el régimen contributivo. En esa administración fue que comenzó, que estaban caminando ya ese régimen subsidiado y el régimen contributivo. Y al final de la administración la cobertura ya tenía una cobertura de más de 3 millones de personas en el régimen de la Seguridad Social de República Dominicana. Todo esto debe verse, y de igual modo, cómo fue posible que SENASA fuera creciendo y expandiendo la cobertura, y que hasta hace un tiempo daba una cobertura que generó confianza en la sociedad. Esto es lo que hay que ver, corregir las situaciones que han dado lugar a estas debilidades y plantearse cómo superarla, y entender que en SENASA ahí no puede darse el populismo ni una práctica de tomar decisiones sencillamente por un interés político, porque se trata, como ha dicho el presidente de la República, ciertamente, esa es una entidad de servicio social. Ahí no se persigue otro fin, como lo establece el origen de SENASA en el sistema de seguridad social de República Dominicana. De manera que se responda a la sociedad y a las entidades como la Asociación de Clínicas Privadas, las sociedades de médicos especialistas, los partidos políticos que han expresado opiniones, como es el caso de Fuerza del Pueblo, que emitió un documento, y ahí fue que incluso la sociedad se enteró de las cosas ya de una manera explícita que se estaban denunciando y que afectaban a SENASA. Todo esto debe responderse y no dejarse llevar de estas voces que entienden que peleando es que se puede, que usted tiene que imponerse a la voz que dice lo contrario a la suya. No, en este caso es de sentarse y ver todo esto con todo el cuidado y ver dónde hay que hacer correcciones y actuar en consecuencia. Y augurar que lo de SENASA sea momentáneo, que lo pueda superar. Lo puede superar porque lo más importante es que SENASA tiene unos ingresos cautivos, porque están todos los afiliados y las afiliadas en el sistema de la seguridad social, porque el régimen contributivo lo paga el trabajador y la empresa, y el régimen subsidiado lo paga el gobierno con seguro, con dinero del contribuyente, que por eso se hace una asignación que se contempla en el presupuesto general del Estado. De ahí que es todo bien y obrar con objetividad y olvidarse de los intereses particulares, en este caso, y entender que SENASA es una institución de servicios al interés general. Gracias por el comentario y los invitamos a que expresen sus opiniones, y si no han hecho la suscripción en el canal, formalicen ahora, y de esa manera se van a enterar de las actualizaciones en diariodominicano.com.